Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de cómo la inteligencia artificial aprenderá a hacer nuestro trabajo. No solo lo cambiará, sino que lo acelerará de maneras que hasta hace muy poco parecían imposibles, empujando los límites de la automatización administrativa hacia un futuro que ya está a la vuelta de la esquina. Lo que OpenAI está haciendo ahora mismo es una jugada audaz, con implicaciones tan vastas que redefinirán el concepto de eficiencia y, a la vez, nos obligarán a revisar nuestras nociones de privacidad y propiedad intelectual en la era digital. El gigante de la inteligencia artificial, OpenAI, en colaboración estratégica con la innovadora empresa de datos de entrenamiento Handshake AI, ha puesto en marcha una iniciativa que ha comenzado a resonar en los círculos tecnológicos globales. Hace tan solo unas pocas horas, ha trascendido que ambas compañías están solicitando de manera activa a sus contratistas externos que suban ejemplos concretos de trabajos que han realizado en sus puestos laborales, tanto pasados como presentes. Este no es un simple requerimiento administrativo, es un movimiento calculador que se reveló a través de informes internos y comunicados específicos dirigidos a la red de talentos con la que colaboran. Imaginen, por un momento, que la inteligencia artificial anterior era como un estudiante brillante, que podía leer un manual de contabilidad de 300 páginas y memorizar todas las reglas, fórmulas y principios. Esta nueva versión, sin embargo, es como un estudiante que no solo lee ese manual, sino que también tiene acceso a miles de hojas de cálculo de Excel reales, creadas por contables profesionales, con sus anotaciones, sus correcciones manuales, sus soluciones creativas a problemas complejos del día a día, y los comentarios de sus superiores. No es solo más información, es una información profundamente contextualizada, estructurada y, lo más importante, impregnada de la pragmática del mundo real, que le permite a la inteligencia artificial entender, no solo el qué de las tareas, sino el cómo, en última instancia, el por qué, se realizan de cierta manera. La innovación técnica clave, por tanto, radica en la capacidad de vincular las descripciones detalladas y funcionales de las tareas con los artefactos concretos de salida, creando un mapa de conocimientos mucho más denso, aplicable y fiel a la realidad del trabajo profesional que cualquier método previo. Para lograr este salto cualitativo en la comprensión del trabajo humano, OpenAI probablemente está empleando arquitecturas multimodales, avanzadas y complejas. Esto significa que el sistema no se limita a procesar texto plano, como la mayoría de los modelos anteriores, sino que es capaz de integrar y comprender información de múltiples formatos de datos de manera simultánea y coherente. Texto presente en documentos de Word, la estructura y las relaciones lógicas en hojas de cálculo de Excel, los diseños visuales y el flujo narrativo en presentaciones de PowerPoint, y hasta el contenido incrustado en imágenes o la lógica en repositorios de código. La inteligencia artificial está estructurada con componentes especializados y altamente interconectados. Un módulo dedicado al procesamiento del lenguaje natural se encarga de interpretar las descripciones de las tareas dadas por los contratistas, extrayendo la intención, los requisitos y los parámetros clave. Otro módulo, posiblemente basado en técnicas de visión por computador o análisis de documentos, analiza el formato visual, la maquetación, la disposición gráfica y la estética de los documentos subidos, aprendiendo así lo que constituye un acabado profesional. Y un tercer componente, quizás un módulo de análisis de documentos estructurados o de código, es el que extrae la información relevante de tablas, bases de datos o la lógica de los programas informáticos. Estos componentes no operan de forma aislada e independiente. Por el contrario, se comunican e interactúan de manera fluida entre sí a través de un orquestador central, un tipo de director de orquesta digital, que sincroniza su comprensión y trabajo, asegurando que todas las piezas de información contribuyan a una representación coherente de la tarea y su resultado. El papel de cada parte es crítico e insustituible. El módulo de lenguaje entiende la intención del usuario y los detalles conceptuales de la tarea. El de análisis visual echa un vistazo al producto final humano para captar el estilo, el formato profesional y la presentación esperada. Y el de documentos estructurados o código aprende cómo se organizan y manipulan los datos en el mundo real. Es una sinfonía de algoritmos trabajando en perfecta armonía para desentrañar la esencia multifacética del trabajo administrativo, pasando de la mera interpretación a una comprensión más profunda y contextual. El proceso interno de cómo la inteligencia artificial procesa esta información de trabajo real es, en sí mismo, fascinante y altamente sofisticado. Una vez que un contratista describe una tarea, por ejemplo, crear un informe financiero trimestral en PowerPoint que resalte las tendencias de crecimiento y las áreas de mejora, y luego sube el PowerPoint real que produjo para esa tarea,
la inteligencia artificial realiza una serie de pasos complejos de ingestión y aprendizaje. Primero, la descripción textual detallada de la tarea y el contenido completo del archivo subido son procesados mediante técnicas de tokenización multimodal y convertidos en lo que llamamos embeddings contextuales, representaciones numéricas de alta dimensionalidad que capturan el significado, las relaciones intrínsecas y el contexto entre los diferentes datos, sean texto, imágenes o tablas. A continuación, el modelo aprende a vincular de forma íntima la descripción de la tarea con las características específicas del documento final. Es decir, asocia la necesidad de claridad y concisión en un informe con la estructura de las diapositivas, el tipo de gráficos de tendencia utilizados, la paleta de colores corporativa aplicada o la jerarquía de la información presentada. Esto difiere enormemente de los métodos anteriores, donde la inteligencia artificial a menudo tenía que inferir el propósito o el contexto de un documento basándose únicamente en su contenido textual o en patrones estadísticos generales. Ahora, se le proporciona explícitamente tanto la intención de la tarea como el resultado ideal producido por un profesional humano. Esto la hace mucho más eficiente y efectiva en su aprendizaje, ya que la inteligencia artificial puede aprender los trucos del oficio, las mejores prácticas no escritas y los estándares de calidad directamente de ejemplos del mundo real, en lugar de tener que descubrirlos por sí misma a partir de datos menos contextualizados o de bases de datos genéricas. Por ejemplo, si un informe financiero subido utiliza ciertos códigos de color convencionales para indicar ganancias y pérdidas, o si siempre incluye un resumen ejecutivo al principio, el modelo aprenderá que esa es una convención común y esperada para ese tipo de documento, más allá de cualquier instrucción explícita en la descripción de la tarea. Este bucle de retroalimentación directa y contextual entre la tarea descrita y el artefacto generado por un humano es la clave para la mejora exponencial de la inteligencia artificial en tareas administrativas y de oficina, permitiéndole imitar con mayor fidelidad el pensamiento y la ejecución profesional. Las capacidades que esta nueva estrategia de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial desbloqueará son sencillamente transformadoras y tienen el potencial de redefinir la eficiencia en un vasto abanico de profesiones. Primero, hablemos de la automatización de informes complejos. Esto significa que ahora una inteligencia artificial podría recibir un conjunto de datos brutos o semiestructurados, por ejemplo, las cifras de ventas trimestrales de una empresa, los datos de interacción de clientes de un departamento de marketing o los resultados de una encuesta de satisfacción, y generar un informe completo y estructurado en un documento de Word o un PDF, con secciones de análisis, gráficos de tendencias personalizados y hasta recomendaciones estratégicas basadas en el patrón de datos. Antes, esto requería horas y horas de trabajo manual de un analista cualificado, pero ahora, la inteligencia artificial podría hacerlo en cuestión de minutos. Segundo, la creación de presentaciones dinámicas y profesionales. Imaginen poder introducir un borrador textual con los puntos clave de una reunión o un conjunto de datos importantes, y que la inteligencia artificial diseñe automáticamente una presentación de PowerPoint profesional, eligiendo las plantillas adecuadas, los gráficos más efectivos para visualizar la información, e incluso organizando el flujo narrativo de las diapositivas de manera visualmente atractiva y persuasiva. La diferencia en tiempo y calidad con los métodos manuales es abismal. Tercero, la gestión inteligente de proyectos. Una inteligencia artificial podría, a partir de una descripción detallada de un proyecto, sus hitos clave y los recursos disponibles, generar automáticamente un cronograma detallado en Excel o en una herramienta de gestión de proyectos, asignar tareas preliminarmente a equipos o individuos y hasta identificar posibles cuellos de botella o riesgos basándose en proyectos similares ejecutados en el pasado. Antes, esto dependía en gran medida de la experiencia humana y de herramientas complejas. Finalmente, la redacción de documentos técnicos o legales. La inteligencia artificial podría generar borradores de contratos, políticas internas de recursos humanos, especificaciones técnicas de un producto, o incluso informes de cumplimiento normativo, a partir de unas directrices básicas y de ejemplos anteriores, ahorrando un tiempo invaluable a profesionales del derecho, ingenieros y equipos de administración. Estos ejemplos no son meras fantasías de ciencia ficción. Son las aplicaciones directas y concretas de modelos de inteligencia artificial entrenados con datos de trabajo real, capaces de replicar la forma en que los humanos abordan estas tareas. Sin embargo, es crucial ser realistas y reconocer las limitaciones y los desafíos inherentes a este enfoque, ya que no todo es un camino de rosas. Por muy buenos y abundantes que sean los datos de entrenamiento, la máxima, basura entra, basura sale, sigue siendo una verdad inquebrantable en el campo de la inteligencia artificial. Si los ejemplos de trabajo real subidos están mal hechos, contienen sesgos ocultos, son incompletos o reflejan prácticas ineficientes, la inteligencia artificial aprenderá y replicará esas imperfecciones en sus propias salidas, amplificándolas incluso. Además, la subjetividad intrínseca de lo que constituye un buen trabajo o un documento excelente es un desafío persistente. Lo que para un profesional o una empresa es un informe sobresaliente,
para otro puede ser mejorable o inadecuado para su contexto específico. La inteligencia artificial, a día de hoy, aún no tiene un juicio crítico humano, ni la capacidad de discernir matices culturales o empresariales complejos, sin una supervisión explícita. Existen también profundas preocupaciones éticas y de sesgo. Si los datos históricos reflejan prácticas laborales discriminatorias, ineficientes o con falta de diversidad, la inteligencia artificial podría perpetuarlas o amplificarlas sin intención. Y por supuesto el riesgo de la confidencialidad de la información, a pesar de las herramientas de anonimización como Superstar Scrubbing, de OpenAI, nunca se elimina por completo. Siempre existe una posibilidad, aunque remota, de fugas accidentales o de reidentificación de datos sensibles. Por último, la inteligencia artificial podrá emular la estructura, el estilo y las mejores prácticas. Pero la chispa original de la creatividad humana, la capacidad de innovar más allá de lo aprendido, de tener una idea completamente novedosa, o de conectar puntos de una manera radicalmente diferente, sigue siendo una barrera considerable que los modelos actuales no pueden replicar plenamente. Al comparar este enfoque de OpenAI con el de otros grandes actores en el ámbito de la inteligencia artificial, como Google o Anthropic, vemos una clara diferenciación estratégica y una apuesta por un perfil de riesgo distinto. Mientras que estos últimos, a menudo se centran en el desarrollo de modelos con capacidades más generales o en el refinamiento y la optimización de datos públicos y sintéticos a gran escala, OpenAI está apostando por una granularidad y un realismo sin precedentes en la adquisición de datos de trabajo administrativo. Esto les otorga una ventaja potencial muy significativa en la especificidad, la precisión y la calidad de las tareas de oficina automatizadas, permitiéndoles crear herramientas mucho más precisas, útiles y contextualizadas para estos nichos de productividad empresarial. Sin embargo, y esta es una contrapartida ineludible, esta ventaja viene acompañada de una desventaja significativa. Un perfil de riesgo legal y ético considerablemente más elevado, al manejar y entrenar sus modelos con información tan sensible, potencialmente propietaria y con la huella digital del trabajo humano. El impacto en la industria tecnológica, particularmente en el sector de la inteligencia artificial y el desarrollo de software, será inmenso y multifacético, generando una onda expansiva en los próximos años. En primer lugar, este movimiento de OpenAI desatará sin duda una carrera frenética por la adquisición de datos de entrenamiento de alta calidad, transformando la forma en que las empresas buscan y valoran la información para sus modelos de inteligencia artificial. Otros gigantes tecnológicos y startups innovadoras intentarán replicar la estrategia de OpenAI o al menos encontrar alternativas creativas y éticas para obtener datos igualmente ricos, contextualizados y representativos del trabajo humano. Podríamos ver cómo se establecen nuevos estándares en la industria para lo que constituye un buen conjunto de datos para el entrenamiento de inteligencia artificial en tareas específicas, y la presión para obtenerlos de forma ética y segura será enorme, redefiniendo las cadenas de suministro de datos. Lo que se ha anunciado de forma precisa es un programa de recolección de datos, cuyo objetivo es alimentar con información de altísima calidad a sus modelos de inteligencia artificial, específicamente aquellos diseñados para automatizar un espectro cada vez más amplio de tareas propias del trabajo administrativo y de oficina. La ambición es clara: construir inteligencias artificiales que no solo procesen información, sino que comprendan la intención y el contexto detrás de las acciones humanas. La gran pregunta que surge es: ¿por qué ahora? El campo de la inteligencia artificial se encuentra en una fase de ebullición, una auténtica carrera contrarreloj, por alcanzar niveles de automatización cada vez más sofisticados. Hasta hace muy poco, el entrenamiento de los modelos de IA se basaba en gran medida en datos públicamente disponibles o generados sintéticamente, lo cual, si bien era útil, presentaba limitaciones intrínsecas en cuanto a la calidad, la diversidad contextual y la autenticidad del mundo real. El timing de este anuncio no es aleatorio. Se produce en un momento en que la demanda de soluciones de inteligencia artificial, capaces de abordar tareas administrativas complejas, que requieren no solo conocimientos sino también un entendimiento tácito de cómo se hace el trabajo en una oficina, está disparada. Esto también podría impulsar una ola de fusiones y adquisiciones en el sector, donde las empresas especializadas en la curación, anonimización, verificación o generación ética de datos de entrenamiento se convertirán en activos extremadamente valiosos y codiciados. El equilibrio de poder en el sector de la inteligencia artificial podría cambiar, dando una ventaja significativa a aquellos que logren no solo desarrollar los algoritmos más potentes y eficientes, sino también alimentar a sus modelos con los datos más pertinentes, diversos y sobre todo auténticos del trabajo real. Los movimientos estratégicos predecibles incluirán una mayor inversión en herramientas de anonimización de datos de última generación, en la creación de marcos legales robustos para la gestión de la propiedad intelectual de los datos de entrenamiento, y en el desarrollo de auditorías independientes para garantizar la ética, y repetitivas,
que hoy consumen incontables horas de personal cualificado en todo el mundo, desde la introducción de datos hasta la redacción de actas de reuniones o la creación de resúmenes ejecutivos, podrían ser automatizadas a un nivel de eficiencia y precisión nunca antes visto, liberando un potencial de productividad masivo. La creación de informes detallados, la gestión de agendas complejas, la redacción de correos electrónicos profesionales contextualizados, o la organización de grandes volúmenes de datos en hojas de cálculo y bases de datos se transformarían radicalmente, permitiendo a los empleados concentrarse en actividades de mayor valor estratégico, creatividad humana y toma de decisiones. En la consultoría y los servicios profesionales, desde abogados hasta auditores, asesores financieros o gestores de proyectos, la capacidad de generar análisis, presentaciones, borradores de documentos legales y planes estratégicos de alta calidad de forma casi instantánea, podría redefinir por completo la rentabilidad, la velocidad de respuesta y la estructura de costes de sus operaciones. Incluso en el desarrollo de software, podríamos ver inteligencias artificiales que no solo ayudan a escribir código, sino que también generan documentación técnica contextualizada, planes de pruebas detallados, o incluso tutoriales interactivos basados en la estructura del proyecto y en ejemplos de documentación real. Esta es una revolución silenciosa que permeará cada aspecto de la productividad laboral, desde la startup más pequeña con 5 empleados, hasta la corporación multinacional más grande con decenas de miles, alterando la naturaleza misma de lo que significa trabajar en el siglo XXI. Pero este avance tecnológico, como cualquier cambio disruptivo, no está exento de un profundo impacto social y ético, que debemos abordar con seriedad y previsión. Los dilemas éticos son evidentes y complejos. ¿Es el consentimiento de los contratistas para subir sus trabajos real suficiente cuando el valor del dato para una inteligencia artificial es tan inmenso y tiene ramificaciones a tan largo plazo? ¿Es la anonimización de la información realmente infalible? ¿O existe un riesgo latente de reidentificación de datos sensibles o de las personas que los generaron, especialmente con técnicas avanzadas de desanonimización? La propiedad intelectual de los documentos subidos es otro punto de fricción considerable que los marcos legales actuales aún no han resuelto. Si un documento generado por una empresa o un profesional se convierte en parte integral del entrenamiento de una inteligencia artificial, ¿quién es el propietario o el titular de los derechos de autor de las futuras creaciones de esa inteligencia artificial que se basan en ese aprendizaje? En el ámbito del empleo, es innegable que la automatización de tareas administrativas tendrá un efecto en ciertos roles, llevando a un posible desplazamiento laboral en áreas donde la inteligencia artificial demuestre ser más eficiente o económica. Esto obligará a una redefinición urgente de habilidades, a la necesidad de programas masivos de formación y a un enfoque en capacidades humanas que la inteligencia artificial aún no puede replicar, como la empatía, el juicio estratégico complejo, la negociación interpersonal o la creatividad pura. Esta situación subraya la urgencia de desarrollar marcos regulatorios claros, exhaustivos y adaptables, que aborden la gobernanza de los datos de entrenamiento de inteligencia artificial, la protección de la propiedad intelectual en un mundo cada vez más automatizado, y la responsabilidad de los modelos de inteligencia artificial en la toma de decisiones. Es un equilibrio delicado entre el incesante progreso tecnológico y la protección de los derechos individuales y colectivos. Un desafío para las sociedades modernas. Las reacciones de la comunidad de expertos, desde abogados especializados hasta investigadores de inteligencia artificial y futuristas, no se han hecho esperar, y son un claro reflejo de la complejidad y la naturaleza polarizadora de la situación. Abogados especializados en propiedad intelectual, como Evan Brown, han sido muy explícitos al advertir sobre los riesgos inherentes a este modelo de recolección de datos. Su principal preocupación radica en el hecho de que una empresa de la envergadura de OpenAI esté confiando de manera tan significativa en la honestidad, la diligencia y la capacidad de discernimiento de sus contratistas para eliminar toda la información confidencial o propietaria de los documentos antes de subirlos. Esta dependencia de la buena fe humana, según Brown y otros juristas con experiencia en el sector tecnológico, es un talón de Aquiles que podría derivar en problemas legales significativos a medio y largo plazo, abriendo la puerta a litigios por infracción de derechos de autor, violación de acuerdos de confidencialidad o incluso filtraciones de datos corporativos altamente sensibles. Por otro lado, investigadores destacados en aprendizaje automático y ética de la inteligencia artificial, aunque reconocen el valor inmenso de los datos de alta calidad para llevar la IA al siguiente nivel de funcionalidad y precisión, insisten en la necesidad de un control mucho más estricto, herramientas de verificación independientes y una trazabilidad inequívoca de la fuente de los datos. El consenso general, aunque dividido en la urgencia y la aproximación específica, apunta hacia una mayor transparencia por parte de las empresas de inteligencia artificial y una revisión constante de los protocolos de gestión de datos, para evitar que el avance tecnológico se produzca a expensas de la seguridad jurídica y la integridad ética.
La comunidad de desarrolladores y el ecosistema de startups alrededor de la inteligencia artificial también están reaccionando con una mezcla palpable de excitación y cautela ante esta noticia. Muchos desarrolladores ven en esta estrategia un camino directo hacia APIs y herramientas mucho más potentes y versátiles, capaces de automatizar funciones que antes requerían complejas integraciones personalizadas o una codificación manual extensiva. Las especulaciones sobre el rendimiento mejorado de los futuros modelos de OpenAI y las nuevas posibilidades de aplicación son constantes y se extienden por todos los foros especializados y comunidades en línea. Sin embargo, entre los usuarios beta y los primeros adoptantes de tecnologías de inteligencia artificial, hay un sector considerable que expresa una preocupación genuina por la privacidad de sus datos y la propiedad de la información que se sube, preguntándose hasta qué punto sus contribuciones pueden ser rastreadas o si los beneficios de este avance tecnológico serán equitativos. Los debates en plataformas como Reddit, Hacker News o Twitter, ahora conocido como X, son acalorados y muestran posturas que van desde el entusiasmo utópico por un futuro automatizado hasta el más profundo escepticismo sobre las implicaciones a largo plazo para el futuro del trabajo y la ética tecnológica, evidenciando que este tema está lejos de ser una cuestión sencilla o unidireccional. En el corto plazo, los próximos 6 meses verán mejoras incrementales pero significativas en la capacidad de los modelos de inteligencia artificial para ejecutar tareas administrativas. Esperamos que OpenAI, basándose directamente en estos datos de alta calidad, lance al mercado herramientas y funcionalidades más precisas y eficientes para la redacción de correos electrónicos profesionales, la síntesis de documentos complejos, la creación de borradores de presentaciones o la optimización de hojas de cálculo. Algunas de las primeras grandes empresas, especialmente aquellas con un alto volumen de trabajo de oficina repetitivo y bien definido, comenzarán a integrar estas soluciones en sus flujos de trabajo internos, buscando una ventaja competitiva inmediata en eficiencia y reducción de costes. Sin embargo, las barreras iniciales serán notables y previsibles. La resistencia al cambio organizacional, las preocupaciones persistentes sobre la privacidad y la seguridad de los datos de la empresa, y la necesidad de una curva de aprendizaje para los nuevos sistemas, ralentizarán una adopción masiva inmediata, aunque la tendencia a medio y largo plazo es clara e ineludible. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará hacia modelos multimodales aún más sofisticados y contextuales, capaces no solo de procesar diversos formatos de datos, sino de entender la interacción entre ellos y la intención humana con una granularidad y una sutileza casi equiparables a las de un humano. Los competidores de OpenAI habrán lanzado sus propias alternativas robustas, intensificando la batalla por la supremacía en la automatización inteligente de la oficina, lo que beneficiará a los usuarios finales con una mayor oferta, mejores precios y una innovación acelerada. Veremos la maduración de plataformas integradas de asistencia de inteligencia artificial, que no solo automatizarán tareas específicas, sino que también ofrecerán sugerencias proactivas, optimización de flujos de trabajo completos y una gestión inteligente de la información. Los obstáculos técnicos se centrarán en la armonización de regulaciones internacionales sobre el uso de datos de entrenamiento y en la creación de estándares de interoperabilidad que permitan a estas inteligencias artificiales trabajar sin problemas entre diferentes ecosistemas de software y herramientas empresariales. Y a largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia un futuro donde la oficina, tal como la conocemos hoy, habrá cambiado radicalmente en su estructura y funcionamiento. Podemos vislumbrar escenarios donde la inteligencia artificial actúe como un verdadero colega digital, no solo realizando tareas, sino comprendiendo el contexto organizacional, anticipando necesidades, tomando iniciativas proactivas para optimizar la productividad y liberando a los humanos para tareas más estratégicas y creativas. Esto abrirá un abanico de profesiones completamente nuevas, centradas en la supervisión, el diseño, la ética y la interacción con sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos. Lo que antes era pura ciencia ficción, como una inteligencia artificial capaz de generar planes de negocio completos y convincentes, diseñar estrategias de marketing desde cero, o incluso gestionar proyectos complejos y equipos virtuales sin apenas intervención humana, se hará no solo plausible, sino una realidad cotidiana en el mundo empresarial. Este avance en la recolección y el uso de datos de trabajo real es, sin duda, la piedra angular que permite la construcción de ese futuro. OpenAI, en colaboración con Handshake AI, ha dado un paso audaz y significativo al solicitar datos de trabajo real a sus contratistas externos. Esto significa que están apuntando a una mejora sin precedentes en la automatización de tareas administrativas y de oficina, buscando que la inteligencia artificial entienda el cómo y el por qué
de nuestro trabajo diario, no solo el qué. En los próximos 6 meses, veremos herramientas de inteligencia artificial para la oficina mucho más capaces, y a medio plazo, plataformas integradas que transformarán la productividad empresarial a niveles nunca antes vistos. A largo plazo, vislumbramos una era de colegas digitales, y una redefinición total de muchos roles laborales, que nos obligará a repensar nuestra relación con el trabajo. Las reacciones iniciales entre analistas y fabricantes han sido de asombro y de una rápida reorientación estratégica, forzando decisiones difíciles sobre qué segmentos del mercado priorizar. Las primeras implicaciones son directas y dolorosas para el consumidor final. Veremos un incremento generalizado en el precio de los dispositivos electrónicos. Desde un ordenador personal, hasta el último modelo de smartphone, la memoria representa una parte significativa de su coste total de hardware. Las empresas, desde Apple hasta Dell, ya están adelantando que los precios de sus productos sufrirán ajustes. Dell, por ejemplo, ha admitido que a pesar de sus estrategias para mitigar el impacto, el traslado de estos costes al consumidor es casi inevitable. Esto es importante porque la tecnología, que hasta ahora era cada vez más accesible, podría empezar a convertirse en un lujo, ampliando la brecha digital y ralentizando la innovación en áreas no directamente relacionadas con la inteligencia artificial de vanguardia. Este fenómeno nos obliga a profundizar en las causas y a entender cómo hemos llegado a este punto crítico en tan poco tiempo. Para entender la magnitud de esta crisis, necesitamos retroceder y examinar la evolución de la memoria en la era digital. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la eficiencia, la automatización y la ética en la inteligencia artificial. La forma en que la oficina funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la forma en que trabajamos y gestionamos nuestras empresas, sino cómo nos prepararemos, como individuos y como organizaciones, para navegar y prosperar en esta nueva era de automatización inteligente. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, y mantenerte siempre al tanto de lo que realmente importa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Desde los primeros ordenadores con sus escasos kilobytes de RAM, la memoria ha sido un cuello de botella constante, pero su desarrollo siempre ha sido incremental, y en gran medida, predecible. En los años 80 y 90 el enfoque estaba en aumentar la densidad y reducir el coste por bit de la memoria DRAM, que se convirtió en el estándar para ordenadores y servidores. Luego, con la explosión de Internet y los gráficos 3D a principios de los 2000, surgió la necesidad de memorias más rápidas para las tarjetas gráficas, dando origen a la memoria GDDR. Pero el verdadero punto de inflexión, que sentó las bases para la crisis actual, llegó con el resurgimiento del aprendizaje profundo y la inteligencia artificial alrededor de 2012. Los procesadores gráficos, o GPUs, diseñados inicialmente para renderizar imágenes, demostraron ser excepcionalmente buenos para los cálculos paralelos que requiere el entrenamiento de redes neuronales. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la memoria GDDR, aunque rápida, no era suficiente para la vorágine de datos que manejaban los modelos de IA cada vez más complejos. Los intentos de simplemente aumentar la cantidad de GDDR encontraron limitaciones físicas y energéticas. El camino hacia la memoria de alto ancho de banda, o HBM, comenzó entonces como una línea de investigación especializada, pero su urgencia no fue plenamente reconocida hasta hace muy poco. En este panorama, la competencia siempre ha sido feroz entre los 3 grandes productores, Micron, SK Hynix y Samsung. Durante décadas han batallado por la cuota de mercado de la memoria DRAM estándar, con ciclos de oferta y demanda que provocaban altibajos en los precios. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial generativa, especialmente con modelos como GPT-3 y GPT-4, cambió radicalmente el terreno de juego. De repente, la memoria ya no era un simple componente, sino un recurso estratégico, casi tan valioso como los propios procesadores de inteligencia artificial. Empresas como Nvidia, líder indiscutible en chips de IA con sus GPUs H10 y A100, se encontraron con una necesidad tan inmensa de HBM que comenzaron a acaparar una parte significativa de la producción mundial. Otros fabricantes de chips de IA, como AMD con sus aceleradores MI300, también entraron en la pugna. Mientras tanto, el resto de la industria, desde fabricantes de consolas hasta productores de servidores genéricos, se encontró con que las líneas de producción, que antes les suministraban, estaban siendo redirigidas para satisfacer las demandas de los titanes de la inteligencia artificial. La carrera por la supremacía en la IA ha transformado la competencia en la memoria de una lucha por la eficiencia a una batalla por la existencia. La inteligencia artificial, en particular los modelos de aprendizaje profundo y las redes neuronales, requieren cantidades gigantescas de memoria para funcionar con eficiencia. Imagina que la inteligencia artificial es un chef increíblemente rápido, capaz de cortar, mezclar y cocinar a una velocidad vertiginosa.
La memoria es su despensa. Si utiliza una memoria RAM convencional, o DRAM, es como si tuviera una despensa enorme, pero con pasillos estrechos y estantes muy altos. El chef puede acceder a todos los ingredientes, pero el proceso de ir y venir, encontrar lo que necesita y volver a la cocina, le quita un tiempo precioso. Para la IA, cada vez que necesita acceder a datos, a parámetros o a resultados intermedios, un cuello de botella en la memoria ralentiza todo el proceso de entrenamiento y de inferencia, que es cuando el modelo ya entrenado genera respuestas. Aquí es donde entra en juego la memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, por sus siglas en inglés, High Bandwidth Memory, que se ha convertido en un pilar fundamental en el desarrollo de estos sistemas avanzados. Volviendo a nuestra analogía del chef, la HBM es como tener una despensa no solo bien organizada, sino también compacta, directamente integrada en la mesa de trabajo del chef, con acceso instantáneo a absolutamente todo lo que necesita. No es necesariamente una despensa más grande, sino una mucho más inteligente y eficiente. A diferencia de la memoria DRAM convencional, la HBM permite un acceso mucho más veloz a los datos, un requisito absolutamente esencial para las tareas complejas de la IA, donde miles de millones de operaciones se realizan en paralelo cada segundo. La arquitectura de la HBM es lo que la hace tan revolucionaria. En lugar de tener los chips de memoria extendidos en una superficie plana, como la DRAM tradicional, la HBM apila múltiples capas de chips de memoria verticalmente, uno encima del otro. Piensa en ello como un rascacielos de memoria. Estos pisos están interconectados por miles de minúsculos ascensores o tubos, llamados TSV, por sus siglas en inglés, Through Silicon Vias. Estos TSV son conexiones eléctricas que atraviesan directamente el silicio de cada capa, permitiendo que la información fluya verticalmente a una velocidad y con un ancho de banda sin precedentes. Esta configuración apilada no solo reduce drásticamente la distancia que deben recorrer los datos, lo que aumenta la velocidad, sino que también permite integrar la HBM muy cerca del procesador principal, generalmente en el mismo paquete, reduciendo aún más la latencia. Este diseño compacto también consume menos energía para mover los datos, un beneficio crucial dada la inmensa cantidad de energía que ya requieren los centros de datos de IA. El proceso de funcionamiento interno es una danza coordinada de datos. Cuando un modelo de inteligencia artificial está en fase de entrenamiento, está constantemente ajustando miles de millones, o incluso billones, de parámetros. Cada ajuste, cada cálculo de gradiente, cada iteración de aprendizaje requiere cargar y guardar grandes volúmenes de datos. Los procesadores de inteligencia artificial, como las GPUs, están diseñados para realizar estas operaciones en paralelo a una escala masiva. Si la memoria no puede alimentar esos procesadores con datos lo suficientemente rápido, estos se quedan, hambrientos, esperando, y el rendimiento se desploma. La HBM resuelve este problema, proporcionando un flujo de datos tan amplio, que los procesadores rara vez se ven obligados a esperar. Esto significa que un modelo de IA puede procesar más información por unidad de tiempo, entrenarse más rápido, y ofrecer inferencias más veloces y complejas. Por ejemplo, al ejecutar un modelo de lenguaje con miles de millones de parámetros para generar texto, la HBM permite que el modelo acceda instantáneamente a todo su conocimiento almacenado, creando respuestas coherentes y contextuales en cuestión de milisegundos, algo que sería imposible con memorias convencionales sin añadir una latencia inaceptable. Es la diferencia entre leer un capítulo en un segundo, o tardar 10 minutos. Las capacidades que la memoria de alto ancho de banda desbloquea en la inteligencia artificial son verdaderamente transformadoras. En primer lugar, la HBM es absolutamente crítica para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje, o LLMs. Esto significa que ahora podemos desarrollar y refinar modelos como los que impulsan los asistentes virtuales avanzados o las herramientas de escritura generativa con una eficiencia y una velocidad antes inimaginables. Por ejemplo, entrenar un modelo con 500.000 millones de parámetros, que antes requería semanas o incluso meses con hardware convencional, ahora se puede lograr en días o incluso horas, gracias a la capacidad de la HBM para mover terabytes de datos por segundo.